si estás acá por primera vez, te quiero comentar de que estamos estudiando la primera carta a Timoteo. Y para hacer que nos alcances en definición y concepto y términos, la primera carta a Timoteo fue una carta escrita aproximadamente entre los primeros años del 60 después de Cristo. Otro dato que te va a ayudar mucho para que entiendas el contexto y te ubiques con nosotros en lo que estamos estudiando, es que la primera, la segunda carta a Timoteo y Tito son textos que nos muestran lo que ocurrió cuando el libro de Hechos terminó de escribirse. Hechos está hasta 28. Yo sé que algunos ministerios se llaman Hechos 29 y toda la cosa. No tengo problema con eso. Pero si uno quiere saber qué ocurrió con la iglesia cuando Hechos finaliza, bueno, después del último capítulo de Hechos, de esa última temporada, se escriben la primera y segunda carta a Timoteo y también a Tito. Ya son prácticamente las últimas cartas que está escribiendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya está cansado, ya está viejo, ya está golpeado. Yo soy creyente de que tenía, en base a unos versos que no voy a poner ahora a analizar con ustedes esto, que era un hombre con muchas marcas en el cuerpo por causa de Jesucristo, con muchas cicatrices. Imagínense, apedreado, azotado. Y él podría en un momento dado decirte, esto es acá, esto fue allá, esto fue ahí, esto fue acá. Él llevaba en su cuerpo las marcas. Así que él decía, que nadie ya me moleste, porque ya... Era un hombre que cuando escribió primera y segunda de Timoteo había vivido demasiado, hermanos. Demasiado. Así que cuando inclusive estamos leyendo en primera de Timoteo, cuando él dice, doy gracias al que me fortaleció, hermanos, cuando Timoteo leía estas palabras y leía el agradecimiento de Pablo al Señor Jesucristo, que fue el que le fortaleció, Timoteo sabía todo lo que este hombre había vivido y entendía que solamente alguien fortalecido por el Señor Jesucristo puede soportar tales cosas. Hice una lista de todo lo que él vivió, basándome en Hechos y en algunas otras cartas también. Y realmente yo me sorprendo y digo, Señor, perdón por a veces pensar que estoy padeciendo y que no puedo soportar esta carga. Y este hombre pasó mucho más que yo. Y él encontró fortaleza en tu persona. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, como dice aquí, Señor. Nosotros también podemos encontrar esa misma fortaleza en tu persona. Así que ya en los últimos tiempos de su vida, el apóstol ya está haciendo el cambio de generación, ya está delegando prácticamente la labor. Y él le escribe esta carta a Timoteo, que era un líder de iglesia con funciones pastorales en la iglesia de Éfeso. Y Éfeso estaba siendo atacada tanto externa como internamente. Externamente por gente que se oponía abiertamente al evangelio e internamente en contra de falsos maestros que se habían metido encubriendo con verdades mentiras, porque así se presentan los falsos maestros. Encubren mentiras con verdades. Encubren mentiras con verdades. Y voy a ir de nuevo con eso. Encubren mentiras con verdades. Tráeme al más hereje de todos y en algo vamos a coincidir con él. ¿Entienden eso? En algo. Y como estos herejes, estos falsos maestros, habían refinado tanta su herejía, la habrían cubierto con tantas verdades que muchos creyentes en la iglesia se las estaban tragando. Entonces, una de las misiones de Timoteo era mandar a que algunos que estaban enseñando una doctrina diferente en cuanto al evangelio y en cuanto al uso de la ley, bueno, tenían que cesar. Esa era una de las
encomiendas de Timoteo. Y él tenía que llevar a la gente a que no pierda tiempo en cosas sin sentido, sino que se enfoquen en el Señor, en su obra, en la verdadera fe, porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia, entiéndase una conciencia que está ajustada a la palabra del Señor y que esté sensible a aquello en cuanto a aquello que le agrada o no a Cristo, a Dios, y de una fe no fingida, que está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Así que, hermano nuevo, te explico esto para que entiendas que estamos leyendo una carta escrita por el apóstol Pablo a un joven líder de iglesia de 39, 40 y algo años aproximadamente, que tenía que ir a una congregación en la cual en un momento el evangelio estaba vigoroso, pero ahora estaba afectado porque había mucho desorden por causa de falsos maestros. De hecho, que muchos creen, y yo me veo tentado a tomar la misma postura, que la idea central básicamente estaría en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, porque dice, esto te escribo, Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que la cosa se responde sola. ¿Para qué Pablo le escribió esto a Timoteo? Para que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y siendo redundante, si queremos algún texto que nos guíe a entender cómo tenemos que conducirnos como iglesia, entonces tenemos que estudiar 1 Timoteo, ¿verdad? Porque es lo que Pablo le escribió a él para que sepamos cómo él debe de conducirse. Y uno dice, repetí mucho las mismas cosas. Y vos sabés que yo me bajo de acá y me hacen preguntas que yo digo, no repetí suficiente. Y encuentro el ejemplo de Jesús. 3 años, intensivo, no cada domingo, cada día, con 12 hombres, una y otra vez. Me voy, y ustedes saben dónde me voy, y sale ahí uno y dice, ¿a dónde? Hermano, era Jesús, ¿verdad? Por eso aguanto, era para sí. Entonces, aquí está, el escrito que nos enseña cómo debemos de conducirnos. Pablo, hermano amado, Pablo había instruido a este joven para que pongan orden en la iglesia, para que enseñe a la congregación a cómo tiene que usar la palabra del Señor. Acuérdense que en este momento todavía no estaba ensamblado el Nuevo Testamento, pero el Antiguo ya era suficiente para ver a Cristo claramente. Él estaba agradeciendo por su vida, por la misericordia que Dios le tuvo. Pablo muestra como palabras de sorpresa, porque así como cantamos este himno final, ¿por qué Él quiso amarme así? Explicación no tengo. Eso tenía que cantarlo con todo el corazón, hermano. ¿Por qué Él quiso amarte así? Explicación no hay. Y básicamente él dice, mira, Él tuvo misericordia de mí, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor e injuriador, mas me recibió a misericordia. Y más adelante dice que por esto Él fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en Él, en mí, dice Él, el primero de todos los pecadores, toda su clemencia. Así que Pablo mismo está aquí como un ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Y si un hombre como Pablo, y ustedes ya saben bien su biografía, si un hombre como Pablo creyó y fue tocado por el Señor, hermano, créame, el Señor puede tocar a absolutamente cualquiera. Y no hay más o menos milagro por un hombre moral o pacífico y un hombre iracundo, religioso, o un perverso, o dama, prostituta, empresario, pobre, de ciudad, de campo.
docto o de pocas letras, es el mismo milagro de conversión cuando el Señor toca el corazón de alguien. Después él dice a Timoteo, porque voy tomando impulso para llegar al 2, y dice en el versículo 18, capítulo 1, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, entiéndase, la verdad del Señor, el evangelio en tu corazón, refrescándolo todo el tiempo, manteniendo la fe y la buena conciencia, una conciencia sensible al pecado, la cual, desechando algunos, naufragaron en cuanto a la fe. Versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Texto muy duro, pero habla inclusive de gente que, no queriendo arrepentirse, tuvieron que ser sacados o apartados de la congregación. Y el término entregar a Satanás, ya habíamos visto en 1 Corintios 5:5, que es una forma de decir apartados de la grey. Después de esto, él inicia una nueva idea y dice, exhorto ante todo, yo les ruego, yo les exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hoy vamos a tomar esos 4 versículos. Capítulo 2, del versículo 1 al 4. Obviamente esa verdad es el Evangelio, porque dice acto seguido, que va a ser para la prédica siguiente, pero acto seguido dice la verdad a la cual se refiere, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y en el versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y a partir del 9 ya es el comportamiento de las mujeres en la iglesia. Porque ahí va a comenzar diciendo, asimismo que las mujeres se... Y eso vamos a hablar después, mujeres. Pero, ¿vieron? Acá está cómo ustedes tienen que conducirse. Acá está. Y hay cosas que vamos a tomar en un sentido cultural, y hay cosas que vamos a tomar en un sentido de principios que hasta hoy día siguen vigentes. Eso sería después de la prédica del domingo que viene. Pero vamos a la idea. Esta carta está escrita para que sepamos cómo debemos de conducirnos en la casa del Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, saca todo pensamiento que quiera interrumpir ahora lo que vamos a aprender. Así que Pablo está guiando a Timoteo, a que Timoteo a su vez guíe a la congregación, a que la congregación ore corporativamente. Y va a mostrarles el modo, el alcance y las razones por las cuales la iglesia tiene que orar como cuerpo. Un pastor a quien yo admiro mucho se llama Sugel Michelin. Dice esto en cuanto a este pasaje. Antes de pasar a considerar la importancia de la oración corporativa, es importante primeramente considerar la importancia de la oración personal. Si vamos a entender la importancia de la iglesia orando como un cuerpo, lo tenemos que entender en el contexto de la importancia que le da Dios a la oración privada y personal. ¿Por qué? Hermanos, porque la oración es una característica de un verdadero creyente. Cuando una persona escucha el Evangelio y el Espíritu Santo toca su corazón y el Padre lo trae a Cristo, y así como de las tinieblas resplandeció la luz, hace que se ilumine en el corazón de la persona y pueda ver la faz, el rostro, quién realmente es Jesucristo. Cuando eso ocurre,
en esa persona inherentemente, innatamente y en términos de nacer de nuevo, nace la necesidad de orar. Al punto tal que inclusive el verdadero creyente, cuando no está orando, siente convicción de pecado porque es una falta delante del Señor. El creyente ora. Y cuando no ora, se entristece porque está pecando contra el Señor. Orar es pecado, sí, hermano, porque pudiendo haber hecho lo bueno y no lo estás haciendo, también es pecado. Imagínense que yo me levante a la mañana en mi casa y pase al lado de mi esposa y así. Y me siente y no diga una sola palabra. Tome el café, me voy. Ella se para en la puerta para que le dé el beso antes de que salga a trabajar y yo sigo de largo. Yo llego y no le dirijo la palabra. Y está ella ahí. Hago mis cosas, me siento, veo la computadora, ella pasa a mi lado, ella se me pone con tal vez algún vestido para que yo me dé cuenta, o el pelo, y yo no digo una sola palabra. Nada. Pregunto, ¿es ofensivo? Algunos de ustedes no van a sobrevivir en ese día, hermanos. Literal. ¿Verdad que sí? No pasas el día, cuate. Esa es la verdad, ¿eh? Es una ofensa. ¿Sí o no? Se llama desplante. Es la misma actitud que algunos de nosotros estamos teniendo con nuestro Señor. A veces Él está ahí. Y es el momento. Estamos ahí. Hermano, es pecado. Y si el que no estés haciendo esto ni siquiera te causa el más mínimo pesar, podrías tomarte la libertad de inclusive dudar si realmente sos creyente. Porque es imposible que un creyente no tenga la necesidad de orar o no sienta tristeza porque no lo está haciendo, porque es convicción de pecado. Porque el Espíritu Santo nos entristece cuando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer o cuando estamos haciendo cosas que no debemos de hacer. O, ¿verdad, hermano, que de repente ves una película o una serie y pasa una escena que no es correcta? Te causa algo, ¿verdad? Porque si no estás muerto. Vamos a agarrar una aguja y le vamos a meter en el dedo gordo del pie a un cadáver. No se va a mover, hermano. Te lo metemos a vos, vas a saltar. ¿Verdad que estás vivo espiritualmente? Algo te causa. Bueno, se llama convicción de pecado y es una característica de ser creyente. O si no estás muerto. Lo que el pastor Sugel dice es que es importante, antes de hablar de la oración corporativa, es entender la oración en un sentido personal, porque al fin y al cabo muchas personas reunidas son las que oran corporativamente. Y si es importante hacerlo en privado y en persona, en comunión uno con el Señor, hermano, también es importante que nos reunamos muchos a orar y clamar al Señor en oración. Es lo que Pablo va ahora a guiarle a Timoteo, a que él a su vez guíe a la iglesia. Oren, hermanos. Tienen que orar. Porque es un signo de que son la iglesia de Cristo, la casa del Señor, los custodios de las verdades del único Dios viviente.
También continúa diciendo, el pastor Sugel dice, si Dios es tu Padre, y esto le está diciendo él a su congregación, y el tono en el que le dice, yo digo, oh, Señor, más de uno estará ahí retorciéndose. Si Dios es tu Padre, si has sido participante de la naturaleza divina, la oración, el clamar a Dios como Padre, debe ser algo natural en ti. Ellos hablan en tú. Y les lee el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 15, diciendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu que recibimos, ese cambio de naturaleza que hoy tenemos, va a hacer que clamemos, Señor, Padre. Es una característica, es una manifestación de que en verdad somos hijos del Señor. Y si mientras estoy diciendo esto, viene convicción de pecado, hermano, es un buen síntoma. Significa que estás vivo. Tal vez ahí tambaleando y sufriendo, pero estás vivo. Estás vivo. Estás sintiendo lo que te estoy clavando. Yo lo estoy sintiendo. Hermanos, es imposible que un creyente verdadero no tenga la necesidad de orar. Es imposible. 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 La oración personal es de vital importancia. Así también la oración corporativa. Y vuelvo a decir, entiéndase por esto, los creyentes orando como iglesia. Formal o no formalmente, es reunirse y orar. Así que al inicio del capítulo 2 encontramos a Pablo direccionando a Timoteo a que guíe a la iglesia a orar. Pablo está diciendo a Timoteo, oren juntos y oren juntos. John MacArthur escribe en su comentario sobre este texto, aquí Pablo pide ante todo una clase de oración que se llama la oración evangelística corporativa, poniendo este tipo de oración básicamente entre los primeros lugares de prioridad al dar instrucción a Timoteo. Que la iglesia ore evangelísticamente, que ore por los hombres. Entonces, ahora, después de decir, exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, vamos a ver el modo en estas cuatro palabras que parecerían sinónimos, pero están aquí por un motivo, porque en el contexto en el cual Pablo lo escribió y viendo a comentaristas y a hombres que manejan el griego perfectamente, han encontrado el motivo por el cual Pablo está básicamente redundando en lo que es orar. Pero miren el modo en el cual es direccionada la iglesia para que ore. Capítulo 1, versículo 1 de nuevo. Exhorto ante todo. Miren, yo les pido, yo les exhorto, yo les guío, ante todo, que se hagan rogativas, dice, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y uno dice, pero ¿no es acaso lo mismo? Bueno, la primera palabra rogativas, el primer modo al cual se refiere Pablo, rogativas, esta oración emana de un sentido de necesidad. Uno ruega cuando necesita algo con urgencia. Uno suplica. ¿Verdad que hay maneras de pedir? Cuando uno es jefe y pide algo a un subalterno, no suplica. Anda, tráeme esa hoja. O quiero que te vayas al piso de abajo. No está pidiendo, pero está ordenando. Cuando de repente uno pide algo que tal vez no necesite mucho, dice, por favor, ¿podrías alcanzarme esa silla para que pueda bajarme?
Está pidiendo, pero algo que alguien tendría un 100 guaraníes para completar mi pasaje. Ahora, algo distinto es suplicar. Es un ruego. El ruego se emite ante una necesidad urgente que alguien tiene y se emite esta oración ante aquel que puede solucionar al único que puede ser la solución de ese problema. Es un ruego. Por eso Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan ruegos, rogativas, que la iglesia se junte y suplique, se humille ante el único que puede socorrerlo o socorrerla. Las súplicas son humildes peticiones que uno hace a la luz de una necesidad y una situación concreta en la cual Dios, solamente Dios, puede dar la ayuda necesaria, escribe William Hendrickson, uno de mis comentaristas favoritos. Así que la iglesia ruegue. Amén, hermanos. Al único que puede escucharnos y hacer algo. La iglesia tiene que rogar y tiene que estar acostumbrada a suplicar a su Señor y a humillarse delante de Él. El Señor se agrada de los corazones que se humillan ante Él. Después de hablar acerca de háganse rogativas o súplicas, dice la palabra oraciones. ¿Pero acaso los ruegos no son oraciones? Sí, pero también hay que entender de que en su contexto Pablo estaba escribiendo inclusive que se hagan las oraciones más simples. Oren, simplemente oren por aquellas cosas que son pequeñas, por las necesidades que son siempre presentes. Oren, ustedes estén orando. Rueguen, pero también oren. Con palabras sencillas, por peticiones pequeñas, por aquellas cosas que por ahí uno diga, no sé si rogar por esto. Oren, hasta por esas cosas oren. Y después de esto habla de las peticiones, inclusive en otras versiones habla de intercesiones. Y cuando hablamos de una petición o una intercesión, que lo van a tener así en algunas versiones, se está refiriendo al privilegio de poder presentarse delante de Dios para elevar una petición en beneficio de otro. Así se intercede. ¿Puede interceder conmigo con el jefe para ver si me da ese aumento? Entonces vos te vas y decís, jefe, ¿sabe que está trabajando bien, Eduardo? Yo le veo, primero en llegar, el último en ir. Creo que él se merece eso, jefe. Y el jefe dice, ahora que me decís, ¡pum!, viene el aumento. Alguien intercedió. El interceder es orar por otro. Dejas de lado tu súplica, la tuya, lo que uno necesita, y uno se pone a orar por. Así que reúnanse y oren por otros. Pidiendo en beneficio de otras personas. Y obviamente, cuando vean lo que está pasando, en base a sus oraciones, ¿qué hay que dar o qué hay que hacer? Acciones de gracias. Así que exhorto ante todo a que se reúnan como iglesia, oren, en forma de rogativas, oraciones sencillas, peticiones simples, intercesiones orando por otros y dando acción de gracias ante el Señor. ¿Por quiénes vamos a hacer esto? Por todos los hombres. Por todos los hombres. No importa judío, gentil, negro, blanco, del norte, del sur, rico, pobre, campesino, de ciudad, por todos. Ahora, lo que estaba ocurriendo en el contexto, así como había ocurrido en las demás iglesias, que los falsos maestros se habían metido en la congregación y una de las características de los falsos maestros eran que eran sectarios. Solo nosotros. Una característica de las sectas, solo nosotros. Y uno tiende a, inclusive cuando tiene enemigos, orar, la palabra es imprecatoriamente. Fulmínalos, Señor. Destrózalos.
Que caigan mis enemigos, derecha, izquierda, arriba, abajo. Y que mi granero rebosen. Y les gusta a la gente eso. Y hacen canciones con eso. Que se dobleguen ante mí. Acá el punto es de que se estaban como sectarizando y se estaban fascinando por las genealogías judías, porque, no, yo, este es judío y está aquí y allá descendiente de Abraham, Isaac, Jacob, y la gente estaba volando, divagando en cosas sin sentido, se estaban perdiendo el evangelio como centro y estaban ahí, hermano, la palabra es divagándose, pensando en desorden, totalmente aleatoriamente, y estaban perdiendo el rumbo del cual habían sido encomendados por el apóstol y por el Señor. Entonces estaban volviendo como exclusivistas y estaban despreciando a otros. Entonces Pablo dice, tienen que orar por toda clase de hombres, por todo tipo de personas. Y acto seguido está el texto que si no se entiende en el contexto no tiene sentido. ¿Por qué no dice el texto, oren por todos? Oren por la gente pobre, oren por los enfermos, oren por los que están en la cárcel. ¿Por qué dice por todos los hombres? Por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. ¿Por qué después de decir todos los hombres sale con las autoridades? ¿Por qué? ¿Por qué no poner ejemplos más sencillos, verdad? Estás acá, hermano, ¿verdad? No está pensando en lo que vas a almorzar. ¿Estás acá? Bien, ¿por qué? Porque generalmente las autoridades tienden a ser un foco de nuestro rencor. Los políticos. Y nos gusta el que dice, los políticos malvados, malos, sí, malo el político. Y nos roban, sí. Quememos al político, sí. Y están ahí como que, ¿saben que eso es prohibido para nosotros? ¿Y? ¿Se acuerdan cuando Pablo estuvo frente al sacerdote, una autoridad, y el sacerdote le dio un bofetón? Y él le dice, ¿qué te pasa, sepulcro blanqueado? Señor te va, y le dicen, él es el sacerdote. Y le dice, perdón. Porque dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, a una autoridad de tu pueblo. Perdón, se me fue. La bofetada me sacó. Ahora, si vos pensás que los políticos o gobernantes que tenemos hoy provocan nuestra ira, porque provocan tu ira, sí, ¿verdad? Al hermano, sí, ¿verdad? A mí no, dice una. Muy cerca de Dios, pues él. Sí. ¿Verdad que provocan tu enojo, verdad? Sí. ¿Por qué? Porque tocaron el bien público. Paréntesis. ¿Provoca tu enojo cuando falsos maestros tocan el evangelio? Sí, ¿verdad? Porque si hombres tocan el dinero del pueblo, te enoja, me supongo que también debería de enojarte que se toque el evangelio, ¿verdad? Solamente para ser coherentes. ¿O es más importante el bien público que el mensaje de Cristo? Espero que así como te escandalizas cuando se toca las arcas del Estado, también te escandalices cuando se mancilla el nombre de Cristo y se lucra con él. Que quiero verte enojado cuando se está predicando un falso evangelio, como te veo enojado cuando las autoridades tocan dinero del pueblo. Es coherente. Si yo te pregunto cuál vale más, ¿qué me vas a decir? Al hermano, va queriendo. Bien. El evangelio de Cristo. Bueno, ahora, las autoridades tienden a ser un foco de nuestro rencor. Entonces él dice, yo quiero que oren por todos los hombres. Y en algunas versiones, para que se entienda mejor, dice, e inclusive por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Hasta por ellos hay que orar.
Ahora, hermanos, si te parece que las autoridades que tenemos hoy provocan tu enojo y probablemente no son el motivo de tu oración diaria, porque si yo hoy pregunto quién oró hoy por el presidente, dando gracias por su vida, mira, le voy a hacer pecar a unos cuantos acá, si es que quieren quedar bien conmigo nomás, o con nosotros. Acá, hermanos, el que estaba gobernando en la punta del imperio era Nerón, hermanos. ¿Saben? Y si alguien sabe alguito de Nerón, se vio algún documental fugaz de Nerón, era un depravado, era un degenerado. Mató a su madre, mató a su hermano, envenenaba a cuanto se le oponía. Hacía bacanales, perseguía a la iglesia. De hecho, que el mismo Nerón es el que años más tarde mandaría a ejecutar a Pablo. No solamente eso, está la hipótesis muy fuerte, históricamente hablando, de que él inclusive, por hacer una ciudad temática a él, incendiaría todo Roma y después culparía de ello a los cristianos, provocando así la primera gran persecución. Así que este era un perverso, hermanos. Oren por él. ¿Qué? ¿Para que se muera? ¿O para que no? Oren por él. Que el Señor toque su corazón. Que le llene de sabiduría. Oren por él. Por Nerón, hasta por Nerón. Así que oren por los reyes, oren por el más mínimo hombre que está en eminencia, oren hasta por ellos. Así que después del modo de cómo hay que orar, rogativas, oraciones sencillas, peticiones hasta las más pequeñas, intercesiones, acciones de gracias, él va al alcance. ¿Hasta dónde? Hasta aquellos por quienes menos queremos orar. Y como los creyentes aquí estaban padeciendo persecución por parte de las autoridades, era como una manera de mostrar hasta el alcance que tenía que tener la oración de ellos. Hasta por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que esa oración que se tenía que hacer por todos los hombres, entiéndase, de toda clase, de todo tipo, de todo estatus, de toda condición, de toda posición, tenía que llegar inclusive hasta aquellos que probablemente sean el foco de nuestro mayor desprecio, porque pueden que sean corruptos, perversos, y en este contexto hasta persiguiendo a la iglesia de Cristo de una manera voraz. Así que hasta por ellos hay que pedir, hasta por los reyes. Y después de hablar del modo y del alcance, obviamente que hay que orar por la conversión de ellos, porque no basta con solamente orar pidiendo que Dios les dé sabiduría, sino que hay que orar para que el Señor toque sus corazones y se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Te pido, Padre, imagínense, te pido, Padre, por todos los senadores del país, Señor. Te suplico que los guíes, que los toques, que conozcan tu evangelio, Señor. Ruego por cada uno de ellos. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor. Y uno, ¿verdad? Suena como que, después de todo lo que leemos los diarios, todo el tiempo ahí con ellos. Wow. Te pido, te intercedo por ellos, Señor, te suplico que les guíes. Y después da el motivo. ¿Para qué? Las razones. Oren por ellos, para que el Señor limite su maldad, para que el Señor les dé sabiduría dentro de su mente muerta, para que el Señor toque sus corazones y crean, porque el Señor nos está haciendo partícipe por medio de la oración de sus planes. Así que oren, ¿para qué? Para que vivamos, dice la palabra, dice aquí, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oren, hermanos, para que ellos, inclusive no siendo creyentes, emitan pruebas que te permitan trabajar de una manera piadosa. ¿Verdad que ustedes quieren eso? Con leyes y con una estructura que te permita facturar todo, hermano.
no saltando nada, pagando todos tus impuestos, a todos tus empleados. Sin tener que transar con nadie o haciendo coimas. Oren, hermanos, para que ellos gobiernen de tal manera, crean o no, para que podamos vivir. La palabra es quieta y reposadamente en toda piedad, de la manera en que creemos, porque depende de ellos que esto sea más fácil o más difícil, porque aún así tenemos que hacerlo. Oren. Y dice un predicador, Pablo le está mostrando a Timoteo que la estabilidad de un país depende de la oración de la iglesia. Y uno dice, wow, así. Oren por ellos, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Quieta se refiere a algo externo y reposadamente a un sentido interno, para que la iglesia tenga el ambiente propicio y la paz correcta para que pueda hacer avanzar el evangelio. Y ahí yo abro un paréntesis, ¿no? Y digo, sí, amén, oremos por eso. Increíblemente, lo que suele ocurrir cuando Dios concede esa oración y estamos en una especie de reposo y quietud para predicar el evangelio, suele ocurrir que es el tiempo en el que la iglesia menos predica. Ya no hay persecución, ya no hay oposición, estamos quietos y reposadamente para vivir piadosamente. ¿Y qué hace el creyente? Se acomoda. Y Dios dice, bueno, tráigame la quietud y tráigame el reposo. Se los quito. Y el creyente se vuelve a encender. Aún así tenemos que orar por esto. Y cuando estemos en quietud y reposadamente, hermanos, no acomodarnos a esto. Porque el Señor va a volver, por el bien de la iglesia, a mandar cierta intranquilidad para que prediquemos. De hecho, que básicamente es lo que pasó en Jerusalén. En Jerusalén, cuando Jesús asciende, había una gran encomienda dada a los apóstoles y a los creyentes que vayan por todas partes discipulando, enseñando a que la gente guarde lo que Jesús ha mandado, bautizando a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28. ¿Qué pasó? Como ya gran parte de Jerusalén estaba evangelizada y había sido ganada para Cristo, ¿saben qué pasó? Nadie se movía. Estaban todos ahí. Jerusalén era un lugar de quietud y de reposo. ¿Saben qué ocurre? El Señor manda una persecución para que, según Hechos 7, 8 y 9, al esparcirse la iglesia por causa de la persecución, comenzaron la gran encomienda y llevaron el evangelio a todos los lugares en los cuales fueron esparcidos. Yo saco como una pregunta sobre este tema y yo digo, ¿hace falta, hermano, persecución y tribulación para que despiertes y prediques y hagas avanzar el evangelio? Porque los hermanos que más pelean con nosotros suelen ser los más atribulados. Aún así tenemos que orar, porque se supone que por lógica el ambiente más propicio para la extensión del reino y para que vivamos en piedad y honestamente tiene que ser momentos de quietud y de reposo, por lo cual tenemos que orar. Ahora, después de esto, Pablo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aislar el versículo 4 te crea problemas cuando no es leído en su contexto. Acá está. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Hermano, ¿qué te viene diciendo de arriba Pablo? Oren por todos los hombres, hasta por toda clase de hombres. No sectaricen, por toda clase de hombres, hasta inclusive por aquellos que podrían ser el foco de nuestro rencor, hasta por los reyes y por los que están en eminencia.
Oren por ellos, para que inclusive vivamos tranquila y reposadamente en piedad la verdad que creemos. Oren por ellos. Esto agrada al Señor, el cual quiere que todo hombre, y vuelva a la idea de arriba, que todo hombre de toda clase, de toda etnia, rico, pobre, gobernante o gobernado, cualquier clase de persona sea salva. Este texto no puede decir lógicamente que Dios quiere que todos los seres humanos se salven. Porque si Dios quisiera que todos los seres humanos se salven, todos los seres humanos se salvarían. De hecho, que por eso vas a encontrar, por ejemplo, un salmo que habla acerca de la omnipotencia de Dios, Salmo 135, versículo 6, Salmo 135, versículo 6. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo. ¿Hay algo que Dios quiera y que no ocurra? Todo. No solamente eso. Ahí en un salmo anterior, en el Salmo 115, versículo 3, para que exaltemos al Señor a lo sumo, en el Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Si 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 se refiere a que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, en base a los salmos yo te digo que todos los hombres se salvarían, pero sabemos que no todos los hombres van a salvarse. ¿Hay algo que Dios quiera que ocurra que no pase, hermanos? Se está refiriendo en el contexto que se ore por toda clase de hombres, porque esto agrada al Señor, el cual Él quiere que todo hombre, no solamente judío, no solamente gentil, no solamente semita, no solamente de todo, árabe, romano, de toda nación, de toda lengua, de todo credo, de todo estatus, oren por toda clase de hombres, porque Dios quiere que todos, absolutamente todos, de cualquier condición, se salven. Y los que Él quiera se van a salvar. El Señor manda a través de Pablo una oración general, porque hermano, nadie tiene un cartel que diga, Dios va a tocar su corazón, predicarle a Él. Qué fácil sería el evangelismo. Él sí va a creer, Él no va a creer, no pierda tiempo con Él. Entonces están como así con un cartelito, predicarle a Él no, predicarle a Él no. Mira, yo no puedo saber los corazones, ni ustedes tampoco. Jesús sí podía. De hecho que Jesús sabía quién iban a creer y quiénes no, desde el inicio, porque conocía el corazón de ellos, dice. Jesús entendía los pensamientos, yo no puedo entender, yo te predico el evangelio y yo a veces estoy creyendo que estás creyendo y a veces estás diciendo en tu mente, pobre desgraciado, inútil, con su enemigo imaginario viene a predicarme. Me hace así. Si te hace bien, es el texto, ¿verdad? Pero yo no, gracias. Entonces Él manda una oración general a la congregación porque Dios va a ser el que va a terminar haciendo la obra. De hecho, que la palabra todos en la Biblia es fácil poner ejemplos cuando todos no es todos. Una pregunta es, ¿cómo se usaba en la Biblia o cómo se usa en la Biblia la expresión todos? La respuesta es sencilla, de la misma forma en que inclusive nosotros lo utilizamos en el día de hoy. Cuando alguien dice, todo el mundo está en tu casa, ¿qué estamos diciendo? 7,000 millones de personas en tu terreno.
Cuando se canta la canción, todo el mundo te quiere Romerito. No todo el mundo le quiere a Romerito, ¿verdad? El mundo no te quiere. Es famoso, ¿eh? Entonces escribe este comentarista, a quien cito siempre, William Hendrickson, dice, en Marcos capítulo 11, 32, no todos los hombres consideraban a Juan como un profeta, aunque dice, todos los hombres consideraban a Juan como un profeta. En Marcos capítulo 5, versículo 22, no todos los hombres se maravillaron, o no todos se maravillaron cuando vieron a los gadarenos siendo liberados de sus demonios. Inclusive en Hechos 19, cuando inclusive vamos a la palabra mundo, dice que todo el mundo veneraba a Diana, pero en verdad sabemos que no todo el mundo veneraba a Diana. Y también en Juan capítulo 3, versículo 26, dice, todos vinieron a Jesús, pero sabemos que no todos vinieron a Jesús. Y dice Hendrickson, y así podríamos seguir todo el día y podríamos continuar fácilmente, porque aún hoy, con cuánta frecuencia no usamos la expresión todo el mundo, todas las personas, todos los hombres o simplemente todos para referirnos a un grupo específico o limitado de personas. No sin referirnos de esta forma a todos los miembros de la raza humana. Cuando decimos si todo el mundo está listo o se puede empezar la reunión, no nos estamos refiriendo a que todos los habitantes de la tierra están en ese lugar. De la misma forma en la que usamos nosotros hoy la palabra todos o mundo, también de la misma forma, en un sentido hiperbólico, lo usa la palabra del Señor. Así que en ese contexto tienen que ser leídos muchos de los textos de la palabra. Pero aún así, los puntos claros que vemos en cuanto a la oración corporativa, que es el punto en 1 Timoteo capítulo 2, oración corporativa, oración de la iglesia, es que Pablo está exhortando a Timoteo a que guíe a la congregación a que haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, que agradezca por toda clase de personas, sin sectarizar a nadie y sin dejar de lado a nadie por ningún tipo de marco referencial o de contexto en el cual estemos. Por ningún motivo. Oren por todos, absolutamente por todos, porque esto agrada al Señor, el cual Él va a hacer una congregación de la cual la cual va a estar compuesta por hombres de toda clase, de todo tipo y de todo lugar. Recuerden que con una de las cosas que luchó mucho el cristianismo en su inicio es con el sectarismo judaico, que le tomó mucho tiempo liberarse progresivamente de él. Y después, ya parte de la prédica que viene, hablando de que hay que orar para que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La verdad, hermanos, es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay santos, no hay beatos, absolutamente nadie. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, a través de quien se llega al Padre, solamente a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el rescate para que nuestra salvación sea gratuitamente por su absoluta gracia. Así que oremos, sabemos el modo, sabemos el alcance hasta por quienes tenemos que orar y sabemos las razones por las cuales el Señor dio a través de sus apóstoles, en este caso del apóstol Pablo, las razones por las cuales tenemos que pedir. Pero tenemos que orar, hermanos, rogar, fundirnos en ruegos, unirnos en las peticiones hasta más simples y sencillas. Dando gracias al Señor, intercediendo por otros. Tenemos que orar, hermanos. Y hermanos, si tal vez trajiste a alguien que no conoce el Evangelio,
o alguien que no conoce del Señor está escuchando esto, hermano, hay un solo camino que es Jesucristo, uno solo, uno solo. Solo en Jesús hay perdón de pecados, solo el Señor puede perdonarte, solo el Señor. Solo en Él hay arrepentimiento real y solo en Él hay perdón eficaz, real y verdadero. Que cualquiera que no esté alineado al Señor, yo te ruego hoy, yo te suplico que te rindas al Señor Jesucristo. Yo te ruego que te rindas. Solo en Él hay perdón. ¿Saben lo que Jesús hizo? Jesús tomó la culpa por cada pecado que hiciste, por cada pecado que hicimos, y fue ante el Padre con esos pecados para que el Padre lo castigue a Él como si fuera que hizo todas aquellas cosas que nosotros hicimos. Él se dio en rescate. Él se dio como pago de esa deuda. Castigaron a Jesús por el tipo de vida perversa que hemos llevado. No solamente eso, vivió la vida perfecta que no podemos vivir y nos pasó esos méritos para que cuando estemos frente al Padre, frente al Señor, el Señor no nos vea a nosotros, sino que vea los méritos de su Hijo. Jesús es el rescate. Jesús es el único camino. Jesús murió por nuestras culpas. El único, hermanos. El único. Y oramos que el Señor toque los corazones de aquellos que no creen. Que te ruego que consideres esto y que el Señor toque tu corazón y que creas en el Señor Jesucristo. Vas a formar parte de esta o de otra iglesia en donde juntos te guíen o se guíen mutuamente para obedecer todo aquello que el Señor ha mandado. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, yo te ruego que nos guíes a orar como iglesia, como cuerpo, como grey, como pueblo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a juntos, todos, elevar rogativas, oraciones sencillas, peticiones simples, intercesiones, Señor, y acciones de gracias. Guíanos, Señor, a la oración común. Ayúdanos, Señor. Te pido, Padre, hasta por los reyes, hasta por los que están en eminencia. Ayúdanos, Señor, a que a través de ellos tengamos una vida quieta y reposadamente no solamente para estar bien, sino que para que podamos hacer avanzar el Evangelio a través de nuestras vidas, las cuales luchamos día a día para que sean piadosas. Señor, te pido perdón por nuestros pecados, te pido perdón por las omisiones, te pido perdón por las malas acciones. Tennos paciencia, Señor. Padre, no nos disciplines tan rápidamente. Danos tiempo, Señor. Danos espacio, Padre, para que entendamos sin necesidad de la vara, Padre. Ayúdanos a entender la importancia de la oración personal y de la oración con los hermanos. Ayúdanos, Señor. Sin orarnos nos debilitamos, nos volvemos susceptibles de las tentaciones y aquello que fuimos vuelve a tomar fuerza cuando no estamos en comunión contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Es tu voluntad de que toda clase de hombres, toda clase de personas se salven, Señor. Ayúdanos a ser partícipes de esa obra. En tu santo nombre, Señor. Amén.